Poder vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta semana, como cada semana, para conversar acerca de los temas o los elementos más importantes que pueden contribuir con ese bienestar, con el desarrollo sostenible que todos deseamos. En esta semana vamos a tomar un tiempo para conversar nosotros en la casa, veámoslo así, de cosas a las que debemos prestar atención. Nosotros vivimos en un ambiente colectivo, vivimos en un país que está conformado por regiones determinadas, con características propias, donde cada región se configura con algunas provincias que tienen una característica común que les une, y esas provincias a su vez con una cantidad indeterminada o predeterminada, digamos así, de ciudades, de localidades, localidades urbanas, suburbanas y rurales. Vivimos en una sociedad, vivimos en un colectivo. Por ende, los objetivos que tenemos en esa diversidad tienen que coincidir en algunos elementos comunes. Y nosotros como ciudadanos debemos estar conscientes de la importancia de, en el marco de esa diversidad tan amplia en la que vivimos, con la que compartimos, con las que competimos permanentemente en búsqueda de esa eficiencia y de ese beneficio particular que nos mueve a cada uno de nosotros, debemos ser capaces de identificar los elementos comunes, los elementos con los que estamos de acuerdo y con los que tenemos que estar de acuerdo. Digamos, debemos ser capaces de encontrar los objetivos comunes, los objetivos que nos deben unir en ese establecimiento de una unidad territorial. Tener un objetivo principal común, un objetivo que nos una, debe ser una prioridad. Cada uno tiene sus afanes y tiene sus intereses, pero debe haber un objetivo común en el que debemos estar de acuerdo y nosotros estar conscientes de que debemos estar de acuerdo. Que independientemente de las diferencias ideológicas, religiosas, económicas, sociales o cual que fuese, a las que tenemos derecho a tener, debemos ser capaces de concertar algunos objetivos comunes. Y a ese fin queremos concentrarnos en un ejercicio, en esta entrega de la utopía, sobre qué objetivos comunes, cómo debemos construir en la construcción de esa identidad nuestra, cómo debemos ponernos de acuerdo por el bienestar colectivo. No se vayan, queridos amigos, porque en breve, hablando de fortalecer nuestras posibilidades de alcanzar
ese desarrollo sostenible, integral por demás, cómo debemos construir esas posibilidades, cómo debemos nosotros ser capaces de ponernos de acuerdo en los objetivos que nos deben unir para alcanzar las metas que tenemos en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra República Dominicana, sobre todo en un tiempo turbulento como el que tenemos o se avecina, con una diáspora intranquila, inquieta. Uno de nuestros principales soportes, se siente una turbulencia, una preocupación en la diáspora dominicana y la diáspora latina, razones por demás conocidas entre nosotros. Y tenemos también en el horizonte no muy lejano quehaceres políticos, campañas, amenazas permanentes sobre la posibilidad de vivir en democracia y de vivir sanamente, con seguridad, con salud. ¿Cómo nosotros en esta conversación podemos, si nos ponemos de acuerdo, contribuir a generar el ambiente propicio que nos va a permitir avanzar de manera sostenible, permanente, hacia ese desarrollo integral que todos deseamos? No se muevan, porque en breve con ustedes, hablando de qué hacer y cómo hacerlo para avanzar en la dirección correcta en los próximos años. Queridos amigos, hablando de lo que debemos hacer para poder avanzar en el logro de nuestros objetivos, lo primero que desde la utopía entendemos que debemos todos contribuir es a identificar nuestra meta, o sea, qué tenemos derecho, qué podemos alcanzar. Y si revisamos nuestra carta magna, nuestra carta constitutiva de nuestra nación, nos damos cuenta de que todos tenemos derecho a una vida saludable. Todos tenemos derecho a vivir en un espacio, en un territorio que nos permita el pleno desarrollo de nuestro potencial, que nos permita disfrutar plenamente de un medio ambiente facilitador de esa vida saludable a la que tenemos derecho, que debemos tener oportunidades acorde a nuestras competencias y a nuestras capacidades para poder alcanzar ese pleno desarrollo al que aspiramos o al que tenemos derecho, y que el derecho nuestro, el de cada uno de nosotros, termina precisamente donde comienza el de los demás. Que las medidas, eso establece que las medidas de las aspiraciones de todos y cada uno de nosotros tienen que estar en armonía, en acorde a las posibilidades del momento, a lo que podemos alcanzar, que podemos aspirar a mucho,
Pero si las condiciones del momento lo que facilita es que cada uno tenga una medida en ese proceso de crecimiento, debe ser lo que debe haber una equidad, que debe haber una posibilidad, que es la guía, que es que todos podamos alcanzar el máximo potencial sin ningún tipo de discriminación, ni política, ni religiosa, ni económica, ni social. O sea, son elementos, digamos, que están ahí sobre la mesa. Entonces, para eso, el Estado, en el proceso de organización de recursos limitados con los que cuenta y de un colectivo social que forma toda la población que coexiste con nosotros en el territorio, tiene que ser capaz de administrar, de coordinar, de movilizar los recursos disponibles para que en el tiempo podamos alcanzar cada vez estadios superiores de alcance de esos objetivos, facilitando que en cada etapa tengamos más personas alcanzando ese bienestar colectivo al que todos aspiramos. En el marco, repito, de las competencias y las capacidades individuales, porque el desarrollo va en función del potencial de cada individuo para alcanzar esos objetivos. Pero el Estado tiene que ser un facilitador del proceso. Y queremos dejar como primera premisa que la posibilidad de acordar, de ponernos de acuerdo nosotros en establecimiento y aprobación de un plan nacional estratégico de desarrollo, ese plan estratégico nacional de desarrollo nos permite unir los esfuerzos, recursos y capacidades para alcanzar esas metas, ese bienestar colectivo, en la medida de las posibilidades cada vez. Y para eso, nosotros, digamos que es el objetivo final, el ulterior, nosotros, la población, el colectivo que formamos esta nación, que es el objetivo de que ese plan de desarrollo funcione, ese plan estratégico de desarrollo, esa herramienta de planificación no está prevista para que cómo debe vivir bien la gente en la luna o cómo debe garantizar el bienestar a la gente que vive en Occidente o que vive en África o que vive en Asia, sino está orientado como objetivo garantizar, impulsar, promover y garantizar dentro de lo posible la sostenibilidad del desarrollo integral de todos los que cohabitamos en este territorio. Entonces, ese es un objetivo con el que tenemos nosotros que estar de acuerdo. Toda acción que se contemple en ese plan estratégico nacional de desarrollo o en el plan estratégico de desarrollo de cada una de nuestras territorialidades debe ir en consonancia con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del desarrollo integral de nuestra población. No es que se me va a desarrollar el brazo porque yo lo que quiero ser es pelotero y pitcher. No es que se me va a desarrollar las piernas porque yo lo que quiero es correr en atletismo. No es que se me va a desarrollar la mente porque yo quiero ser un ajedrecista de primera línea. No es que se me va a desarrollar bien el sentido del gusto porque yo lo que quiero ser es el comelón del siglo. Es que el desarrollo integral de nosotros, de nuestra comunidad, de manera sostenible es el objetivo, en el marco de las competencias y las individualidades de cada uno de nosotros. Digamos, lo primero, ¿cuál es el objetivo que tenemos con este plan? Hay que decirlo claro, y para conseguir ese objetivo tenemos que lograr
un hábitat, un medio ambiente propicio y saludable. Esa es una norma, esa es una de las cosas que tenemos que alcanzar. Tenemos que alcanzar que la población sea una población empoderada, conocedora de su patrimonio, de su historia, de su cultura, y con el conocimiento y la posibilidad de preservarlo, de enriquecerlo y de transmitirla de una generación a otra. Ese es un segundo elemento necesario que tenemos que conservar. Tenemos que hacer ese entrenamiento para preservar y conservar ese medio ambiente favorable y esos elementos culturales que garantizan nuestra identidad. Y debemos ser capaces de generar los recursos necesarios, tener la organización suficiente para poder consolidar paso a paso lo que vayamos realizando en esa dirección. O sea, todos esos elementos son elementos que debemos tener sobre la mesa y en capacidad de difundir, de promover, de defender, de orientar, porque cualquier acción que tomemos que vaya en detrimento de eso previsto implica una revisión o un llamado a la atención. Y para lograr eso, nosotros, todos y cada uno de los ciudadanos, tenemos una organización jurídica que tiene un marco jurídico determinado, manejado, revisado y trabajado a nivel del Congreso Nacional. Tenemos un Estado ejecutivo, un poder ejecutivo que tiene, tiene a través de diferentes sectoriales la responsabilidad de poner en marcha todo el aparato productivo que preserve el medio ambiente, que garantice la salud, que garantice los servicios necesarios, incluyendo el tema seguridad, el tema agua y saneamiento, incluyendo el tema recreación y deportes, o el tema de atención adecuada a la infancia o de la educación y fortalecimiento de capacidades en total. Todo está previsto dentro de ese marco y todo tiene que ir orientado en una planificación en la dirección acordada, que todo confluya en garantizar el bienestar colectivo y los estadios de desarrollo sostenible integral que hemos planteado como objetivos del país. No se vayan, porque en breve entramos en materia sobre las prioridades que nosotros como comunidad tenemos que tomar en cuenta y sobre la que tenemos que incidir si queremos alcanzar ese desarrollo sostenible, esa sostenibilidad del desarrollo integral que todos deseamos. En breve con ustedes. Queridos amigos, para lograr ese desarrollo sostenible, digamos, tenemos un marco institucional que debe ayudarnos en la dirección correcta. Ya hemos establecido en el segmento anterior que nos deja sobre la mesa ahora la tarea prioritaria que tenemos nosotros, los ciudadanos o los habitantes que coexistimos en este territorio, para garantizar ese desarrollo sostenible, o sea, ese desarrollo sostenible de manera integral que nosotros necesitamos.
¿Qué herramientas tenemos como país? Lo primero que tenemos que estar conscientes es que la principal herramienta con la que cuenta nuestro país, la República Dominicana, para garantizar ese desarrollo integral de manera sostenible, la principal herramienta con la que contamos se resumen en una palabra: dominicanos. Es nuestra gente, es la población, ese ser humano que hoy conocemos como un mulato criollo que se desarrolla en este territorio hace más de 500 años, en esta etapa moderna, digámoslo así, producto de la interacción de las culturas, del encuentro de culturas que se da aquí en este territorio y en el marco de lo que hoy conocemos como el continente de las Américas, por el intercambio de culturas que se da de manera intensa. Comienza en el siglo XV, finales del XV, pero se intensifica en el siglo XVI y los siglos subsiguientes. El mulato criollo, o sea, a veces nos quieren decir como que la vida comenzó aquí en el 1892, o en el 1482, o en el 1822. No, alguna ciudad, algún territorio puede haberse desarrollado, haberse instalado luego del primer asentamiento humano que se da en esta isla con el Fuerte de la Navidad y la primera ciudad instalada formalmente con la fundación de la Isabela, o la fundación de Santo Domingo como la primera capital de América, o subsiguientemente en cualquiera de las primacías que se dan en nuestro territorio. Pero en el marco de todo eso, digamos, esa población que luego de 300 y pico de años de coexistir en este territorio, toman la decisión nuestros líderes del momento, por las razones ampliamente establecidas y detalladas en la Trinitaria y luego en los manifiestos de independencia y en todas las luchas de independencia, restauración que se desarrollan en el siglo XIX, donde tomamos el gentilicio de dominicanos, aquellos que vivimos en la República Dominicana, pero viene la identidad nuestra conformada desde 300 años atrás por la interacción que se da entre las diferentes etnias y culturas que se entremezclan conformando nuestro legado y nuestro patrimonio histórico, antropológico y cultural. No conocer nuestra historia o permitir que las generaciones desconozcan de que esa interacción entre aborígenes españoles que llegan a partir del 1492 en viajes subsiguientes, ingleses, franceses, afrodescendientes, asiáticos, árabes, o sea, etnias y personas, ciudadanos de diferentes partes del mundo que vienen, interactúan con nosotros en diferentes circunstancias y en diferentes épocas, dan la conformación del dominicano que somos hoy. Y por demás están hartos estudios demostrados en el análisis del ADN de cada uno o de nuestra tipología dominicana, que pone de manifiesto los porcentajes de incidencia que tiene cada una de esas interacciones.
También está por demás la influencia en la revisión de nuestra amplísima producción artística, histórica, cultural, literaria y teatral, por no decir también la musical en sentido particular, donde más fuerte que los violines suenan los tambores y donde con más melodía y con más estridencia los ruidos o los sonidos del caracol o del cuerno al sonido de la flauta o del saxofón. Pero todos entremezclados conforman ese paquete cultural que es determinante de nuestro acervo cultural, clave en lo que tenemos que ofrecer como país, siempre que nuestra comunidad conozca, haga suyo a esa tradición, la preserve, la rescate y la ponga en valor. Desde los trabajos que se presentan con nuestros aborígenes o los trabajos que se presentan en nuestra época colonial, en la época republicana o en la época moderna y contemporánea. La suma de todos esos elementos, el que los conozcamos, el que los defendamos, el que asumamos la responsabilidad de preservar nuestra historia, de difundirla, de conocerla, es la mejor manera de garantizar que las buenas prácticas y las lecciones aprendidas se difundan y se conozcan como una garantía que permita evitar que las historias malas se repitan, porque por más que dicho está probado que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, todos nuestros pueblos tenemos la necesidad de usar nuestros recursos, el Ministerio de Educación, las diferentes instancias del proceso de fortalecer capacidades que tenemos, los sectores empresariales, los sectores sociales. Necesitamos una ofensiva brutal, digámoslo así, para que nuestros valores históricos, culturales, antropológicos, literarios, musicales, sean difundidos de la manera más extensa posible, con la intensidad necesaria que haga que nuestras generaciones, las generaciones presentes y sobre todo las generaciones que asumirán los roles determinantes en el futuro, asuman, se empoderen de ese patrimonio que tenemos, garantizando su preservación y su utilización como la mejor herramienta que tenemos para garantizar la sostenibilidad del desarrollo integral que necesitamos. Que cuando hablamos de que hay que buscar recursos para garantizar ese desarrollo, no estamos hablando necesariamente de recursos económicos o recursos materiales que, si bien son necesarios, no son ni imprescindibles ni los más importantes. Lo que es imprescindible es el fortalecimiento de las capacidades locales, porque recuerden que establecimos como máxima que el objetivo principal es garantizar la sostenibilidad del desarrollo integral de nuestro país. Y de nuestro país, si bien hay tierra y hay elementos materiales, lo más importante
Lo que es insustituible es nuestra gente. Por ende, nuestro principal patrimonio, el patrimonio de todos y cada uno de nosotros, de todos y cada uno de nuestros pueblos, que es sus comunidades y su gente. Vamos a analizar ahora qué debemos hacer para garantizar que ese patrimonio insustituible, el más importante, esté en capacidad de jugar el rol que tiene que jugar para contribuir a garantizar la sostenibilidad del desarrollo integral por el que luchamos y queremos. En breve con ustedes de nuevo. Queridos amigos, una tarea que aparentemente es difícil, el tema de lograr esa sostenibilidad del desarrollo integral, ver que nuestras poblaciones progresen de manera permanente, que el desarrollo sea sostenible, que nosotros veamos a las familias pasar cada año de un estadio A al estadio B y que ese sea una mejoría sustancial, que sea notoria y que podamos decir, oiga, en 5 años todas las familias dominicanas, todo aquel que vive en este territorio que estaba en una condición A va a terminar en una condición C o una condición F, que es la ideal, donde tiene pleno desarrollo de sus capacidades, vive en un ambiente favorable, genera los recursos que necesita para vivir, tiene salud. No es tan solo que se le cura, sino tiene una vida saludable, su familia estudia permanentemente, tiene esas opciones de estudiar, tiene la posibilidad de garantizar un empleo digno, ingresos favorables. O sea, que nosotros podamos ver ese progreso integral en todos los elementos. Ya vimos prácticamente un marco teórico. ¿Cómo logramos eso? Y desde la utopía queremos poner la tesis sobre la mesa para la ponderación y consideración de ustedes. Es que muchas veces los científicos, los genios del pensamiento, se sientan, determinan una idea de cómo hacerlo y escriben el libro y dicen, mira, este es el plan para hacer eso. Tenemos años viendo a genios sentados haciendo los planes y la cosa marcha un ching y después se cae. O viene fulano y no hace eso, hace lo otro. O sea, en todos esos planes hay un solo elemento común que le invitamos a revisar. Como los planes estratégicos, que dijimos que esa es la herramienta que garantiza esa sostenibilidad del desarrollo integral, como esos planes estratégicos son un tesoro, es una genialidad cuando se descubrió que si podíamos ponernos de acuerdo y establecer el plan estratégico de cada país, y ese plan estratégico movilizaba recursos y medios, podíamos alcanzar ese desarrollo pleno integral. Como es un tesoro, muchos genios nuestros hacen lo que se hace con el tesoro. Ustedes se recordarán que en una casa el tesoro es una joya, es el dinero, es el cofre desde la época de la colonia que tenía, donde se guardaba lo más preciado que había en la familia, que era lo que le permitía comprar las cosas materiales y movilizarse. Eso se guarda en una caja fuerte, porque los tesoros hay que guardarlos, porque cualquiera viene y se lo quiere robar. Entonces, con mucha regularidad he visto
a genios nuestros tomar la decisión, mire, este es el plan estratégico de desarrollo, o este es el plan estratégico de gestión de riesgos, o este es el plan estratégico de salud, o este es el plan estratégico para la producción agroindustrial, o este es el plan estratégico para el desarrollo de tal ciudad o de tal sector. Y como ese es un plan estratégico, eso es un tesoro, hay que guardarlo donde no se pueda perder. Y resulta que eso precisamente es lo que hace que ese plan se pierda. Porque el plan estratégico es el concepto virtual, es el resumen de los objetivos, de los programas, de las actividades que deben promoverse para alcanzar las metas que tenemos. Pero si ese plan estratégico no se socializa con la población, con toda nuestra población, con todos nuestros sectores, en un proceso de revisión permanente que nos permite ver si la proyección que hicimos de recursos que podíamos alcanzar o la proyección que hacíamos del nivel de participación que podíamos lograr o empoderamiento de la gente era correcto. Si eso no somos capaces de revisarlo a medio término para ver el avance y hacer los ajustes necesarios, ese plan que fue previsto, como deben ser todos los planes estratégicos para 20 años por lo menos, se convierte en letra muerta. O sea, lo primero es que debemos ser capaces de hacer las revisiones de medio término y en esa revisión de medio término volver a trabajar para ver en qué indicadores nos equivocamos, qué metas pusimos que no eran correctas, en primer lugar. Y en segundo lugar, la puesta en marcha de ese plan estratégico va asociada con unos planes operativos anuales que nos deben permitir a nosotros el avance progresivo de acciones, proyectos, programas inclusivos, líneas de intervención, acciones facilitadoras que nos permitan avanzar gradualmente en el desarrollo de lo que estamos haciendo. Pero esa no es una acción para los genios o para los expertos. Esa es una acción que involucra a todos y cada uno de los que estamos en el territorio. Los expertos tienen la obligación de facilitar el proceso. Tienen la obligación de sentarse en cada sectorial, en cada territorio, porque ese plan estratégico nacional debe tener un plan estratégico en cada sector productivo del país, alineado con el nacional. Debe haber un plan estratégico en cada territorio del país, alineado con el nacional. Y a su vez, la población que está en cada territorio tiene que trabajar tanto en esas revisiones como en la implementación a través de los planes operativos anuales o multianuales. Eso los expertos lo manejan bien. Nos sentamos en la mesa de trabajo y determinamos, perfecto, si vamos a caminar en este territorio desde el punto 1 hasta el punto 10 y en 20 años vamos a lograrlo, promedio debemos avanzar medio punto cada año para ver cómo avanzamos, pero tenemos la obligación que en el año número 10, si avanzamos medio punto cada año, vamos a estar en el punto 5, que es la mitad del 10. Pero si resulta que al cabo de 5 años yo estoy en el punto 2, debo revisar si las acciones que estoy planteando, si los programas y proyectos están bien orientados o si tengo que modificarlos para ver si en el último periodo, segundo término, podemos avanzar a marcha forzada para pasar del 2 al punto 10 y conseguir los objetivos. Pero eso es imprescindible trabajarlo con la población, con los componentes de cada territorio, porque solamente el empoderamiento de la gente
les va a hacer entender lo que de otra manera no entiende. Si usted no hace que la población entienda la importancia de la salud y la seguridad para poder garantizar la sostenibilidad del desarrollo turístico del país, en cualquier momento la inseguridad y la insalubridad van a crear un ambiente inadecuado en el que no se va a poder mantener o sostener de manera permanente la actividad turística o ecoturística, y puede que pase, como ha pasado en algunos países que conocemos, que pierden su potencial turístico, que en un momento era líder en un país, porque eso se perdió. Y eso, ¿por qué se perdió la insalubridad en ese país? ¿Por qué se perdió la seguridad? Porque la población, cada uno hacía lo que quería, comía lo que quería, como quería, donde quería, tiraba los escombros donde quería, porque todas las viviendas estaban conectando sus aguas servidas directamente al río que pasa por el frente, o porque cada casa hacía un hoyo desfondado y todos los desechos, todas las aguas servidas se iban ahí al hoyo, pero nadie les avisó que del mismo, en el sitio donde ellos tiraban los desechos sólidos, sus desechos orgánicos contaminantes, 10 metros más adelante había un pozo séptico, un pozo filtrante de donde se saca el agua para servirla en las viviendas. O sea, nosotros mismos, la población, por no tener esa participación activa, por no discutir, por no ser una parte activa en la discusión y en la puesta en marcha de esos planes, primero estratégicos, luego operativos anuales, no eran capaces de entender y de jugar el rol de garantizar las acciones imprescindibles para conseguir el desarrollo sostenible al que todos aspiramos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve presentaremos algunas consideraciones de tareas imprescindibles que tenemos nosotros que lograr si queremos garantizar que ese desarrollo sostenible integral por el que luchamos, que merecemos y al que tenemos derecho, pueda alcanzarse en el tiempo oportuno como debe ser. En breve, continuamos con ustedes, queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, cualquiera da seguimiento a lo que estamos conversando y dice como que la cosa está complicada, como que hay una tarea como que entran en contradicciones con el tema de que hay que hacer un moro con habichuela hoy para poder comérsela con una carnita de pollo y poder tener fuerza para hacer el día de mañana, o el tema de que hay que llevar a los muchachos al colegio y que hay que pagar la factura de luz. Pero en el día a día, independientemente de esas acciones que tenemos que tener para el día a día, debemos nosotros, los que cohabitamos en el territorio, saber que es imprescindible la participación activa de la comunidad en el logro de los objetivos que tenemos para alcanzar esos objetivos. Que si somos 11, somos 12 millones de dominicanos, supóngase que de repente la diáspora que está afuera, toda la diáspora viene para acá y somos 14 millones de dominicanos aquí. A lo mejor 14 millones de dominicanos aquí con la experiencia que tenemos y con la posibilidad y el conocimiento del territorio
y los recursos con los que contamos, a lo mejor nos podemos poner de acuerdo y vivir mejor que como estamos viviendo ahora, que hay 3 millones de la diáspora que anda por ahí rodando y hasta pasando trabajo muchas veces. Un ejercicio que los invito a pensar. O debemos saber que es importante que esa diáspora esté interactuando con otros medios y otras posibilidades, poniendo en evidencia el importante potencial que tenemos en el país y siendo líderes en las actividades deportivas, en actividades turísticas, en actividades económicas, en actividades intelectuales, en actividades de conducción de instituciones académicas o gubernamentales en otros países, porque se convierten en embajadores natos y netos en cada uno de esos territorios del potencial que tenemos en la República Dominicana. Y si eso es así, cuán conveniente sería que nosotros fuéramos capaces de compartir todo el potencial que conocemos existe en el país con el mundo entero, con miles de millones de personas que sin lugar a dudas van a estar interesados en venir a conocer este pedazo de tierra que muchos llaman paraíso o que muchos llaman tierra soñada, que muchos poetas o artistas han descrito de diferentes maneras, porque en este lugar, en este pequeño territorio, hace 500 años, sus ancestros, los ancestros de los habitantes de múltiples países del mundo, que vinieron a compartir con nosotros, con nuestros ancestros acá, sus ancestros aprendieron a luchar por la libertad. Que los conocimientos y las experiencias desarrollados en este territorio, en esta isla que hoy compartimos con la hermana República de Haití, en este territorio insular, esos ancestros de ellos vinieron y aprendieron la importancia que tenía la agroindustria para garantizar el sabor de la vida en otros continentes. Que ellos vinieron y se dieron cuenta que esos ancestros de ellos fueron capaces de sobrevivir a las luchas imperiales que se daban en el territorio del recién descubierto terreno de América, en ese encuentro de culturas, que pudieron sobrevivir por las maravillas que estaban a disposición de ellos gracias a la importante posición geopolítica de nuestra isla en el marco de las rutas de navegación y de las rutas de interacción que se daban entre el continente americano, nuestro continente y los continentes del viejo mundo, digamos de Europa, de África o de Asia. Que nosotros tenemos la posibilidad, con una participación activa, consciente, de que nuestro principal patrimonio no es el oro que está en la montaña, ni el níquel, ni el aluminio, ni siquiera el agua que brota de sus entrañas y que corre a través de las laderas de nuestras montañas hacia el mar Caribe o hacia el océano Atlántico, ni siquiera esos elementos vitales que son únicos y exclusivos por la abundancia con la que contamos de ellos, sino la gente que tenemos en el territorio. Que el principal patrimonio que tenemos somos nosotros los que cohabitamos acá. Si nos empoderamos de ese
acervo histórico cultural que tenemos, si somos capaces de ponernos de acuerdo con los objetivos principales que hemos trazado o que debemos trazar y revisar en nuestra planificación estratégica, y hacemos lo correcto para la implementación en los planes operativos anuales, somos nosotros el principal aporte con el que cuenta nuestro país para garantizar el éxito de la preservación de nuestro país. El oro se acaba y el agua se acaba, pero nuestra cultura, nuestra historia cada vez se renueva y se enriquece, y por ende siempre vamos a tener una República Dominicana fuerte, activa, siempre que tengamos un pueblo dominicano unido en torno a sus objetivos, sus planes y sus metas, respondiendo al mandato constitucional que nos manda a garantizar una vida saludable, propicia y facilitadora a cada uno de los que cohabitamos este territorio. Muchísimas gracias por la atención en esta interesante conversación que hemos tenido ustedes y nosotros acerca de cuáles son nuestras prioridades para alcanzar esa meta de lograr el objetivo trazado de garantizar la sostenibilidad del desarrollo integral de nuestro país. Hasta la próxima semana, donde conversaremos de otro tema de interés en esa dirección.